eso fue como un shock para mí. La verdad es que me impactó. Digo, ¿cómo puede ser esto real? Y a partir de ahí es donde ya hago un giro para enfocarlo más en la parte mental. Ese fue el punto que me hizo cambiar. Y luego hay muchos que me han impactado por la reacción física tan potente, acción-reacción muy potente de una dolencia, de ir al hospital el día anterior porque la persona se cree que está infartada, después de que el médico ve claramente que no tiene ningún problema cardíaco, que es lo más preocupante. Cuando viene a consulta vemos como ese reflejo viene, o esa dolencia viene del disgusto grande que ha tenido por el problema con su hija. Entonces cuando liberas eso, él me comenta que le ha pasado y digo, ¿has tenido algún evento? Y dice, sí, ostras, pues me ha pasado esto. Y vale, pues esto parece ser que, mira, aquí es muy claro, que viene como un origen emocional 100%. Después de tantos años, ¿cuál ha sido el caso que más ha cambiado tu forma de entender el cuerpo humano? Pues, a ver, como a nivel general, tienes esa intuición, tratas todo de forma holística. El primer caso es el que comentábamos al principio, la parte emocional de la muñeca. Eso fue como un shock para mí. La verdad es que me impactó. Digo, ¿cómo puede ser esto real? Y a partir de ahí es donde ya hago un giro para enfocarlo más en la parte mental, emocional, desde la interpretación de tu día a día, de cómo vives tú las cosas. Ese fue el punto que me hizo cambiar. Y luego hay muchos que me han impactado por la reacción física tan potente, acción-reacción muy potente de una dolencia, de ir al hospital el día anterior porque se cree que la persona se cree que está infartada. Pasó con un chico, se cree que está infartado, se va al hospital, que es lo lógico, lo que hay que hacer, ¿no? Primero, en una situación de esas, tienes que ir al médico, que te atiendan y vean qué es lo que está pasando. Entonces, él va al médico con un dolor potente en el pecho y reflejo al brazo también. Entonces, aparentemente puede ser en el lado izquierdo. Parece un infarto. Se va al hospital, se pasa su noche en urgencias, le hacen todas las pruebas, ven que no hay valores en los que puede indicar que está infartándose, le hacen el electro, está todo correcto, y luego ya el médico le dice, por hacer todo ese protocolo, le dan un relajante muscular, antiinflamatorio, bueno, le dan, no, le pinchan, y le dicen, vea que te quiten estas contracturas que tienes, sobre todo en la zona dorsal. Entonces, este chico viene a consulta, claro, yo presiono la zona dorsal media, y hace reflejo al pecho, le molesta todo, incluso hacia el brazo, cuando vas a una parte de ahí, otro espacio que es entre la columna vertebral y la escápula, el reborde medial de la escápula, que se ubica ahí el romboides. Y en ese romboides presionas y va mucho reflejo hacia hombro o brazo. ¿Qué pasa? Que tenía una situación tan potente de estrés por una preocupación de su hija, que había tenido un evento muy duro con su hija, y hubo una reacción en la que directamente le llevó a ir al hospital. Después de que el médico ve claramente que no tiene ningún problema cardíaco, que es lo más preocupante, cuando viene a consulta, vemos como ese reflejo viene, o esa dolencia viene del disgusto grande que ha tenido por el problema con su hija. Entonces, cuando liberas eso, él me comenta que le ha pasado y digo, ¿has tenido algún evento? Me dice, sí, ostras, pues me ha pasado esto. Digo, vale, pues esto parece ser que viene aquí, ese es muy claro, que viene como un origen emocional 100%. De hecho, ahí, tú cuando presionas ese punto y liberas, y esa persona se hace consciente de dónde viene, es donde empieza a mejorar. Si sigue en bucle por la preocupación que tiene por su hija, le vas a aliviar la parte de la espalda y va a respirar mejor y no le va a doler, pero lo va a repetir. Si lo asume, cambia eso y lo gestiona de otra forma, empieza a mejorar. Ujú. Sí, porque por lo que veo es muy común, ¿no? Que al liberar un bloqueo físico Uh -huh. se desate una emoción. Claro, es que esto va de forma bidireccional. Tú puedes tocar un punto y hay una reacción emocional, puedes tocar un punto, por ejemplo,
en las primeras cervicales, T2, T3 aproximadamente, presionas, eso es muy, muy habitual también en consulta, presionas ahí y la persona empieza a llorar. Entonces generas en un punto físico, no llora por dolor, no le estás haciendo daño, simplemente conectas a ese punto y haces una presión. La persona empieza a llorar. Ahí sí está claro que hay un bloqueo físico, o sea, hay una consecuencia física de un dolor en ese punto por un bloqueo emocional. Eso, por ejemplo, pues se atribuye a emociones que tú al final no has sacado dentro de ti, no las has exteriorizado, las tienes guardadas. Es una emoción, en este caso, una concreto que me estoy acordando ahora, pues esta muchacha tiene siempre mucha preocupación por su hermana, el lado izquierdo, T2, T3, y es tocar y empezar a llorar. Y entonces a ella sí que es muy fácil, entre comillas, ver que pueden ir por esto, ¿no? Entonces dices, a ver qué está pasando. ¿Tienes algún problema? ¿Viene tu lado femenino? Sí, pues me preocupa mi hermana. Llevo mucho tiempo, además son como bloqueos que llevan muchísimo tiempo. Dice, sí, me preocupa mi hermana por una serie de motivos y lo tiene. Digo, bueno, pues ahí tienes el dolor de tu hermana. Al saberlo, ¿qué hace? Si toma conciencia y lo gestiona, va a ayudar a que desaparezca. Yo le voy a quitar o le voy a ayudar a facilitar, porque yo al final no curo nada, soy un facilitador de procesos de curación. ¿Por qué? Porque una máxima también en osteopatía es que tú no curas. El cuerpo humano tiene la capacidad de la autocuración. La autocuración de tu propio cuerpo es infinitamente superior a las fuerzas extrínsecas. Lo que puedes hacer tú desde fuera es poco. ¿Pero qué ocurre? Que sí puedes tocar una tecla, un punto, o puedes guiar a esa persona para que sepa de dónde viene. Y si ella trabaja en ello, es donde hay un cambio. Desde dentro el cuerpo hace infinitamente mucho más arreglos que lo que podemos hacer de fuera. De fuera se hace muy poco, pero tocas esa tecla. Y ese caso sí se ve como una emoción sale cuando tú presionas un punto físico. Qué bueno. Después de tantos años tratando a miles de personas con estos dolores y lesiones, ¿cómo ha cambiado tu forma de entender la vida? Pues ha cambiado mucho por lo que hablábamos al principio. Al principio eres puramente físico. Yo como deportista siempre he pensado, y deportista de competición, en la competición tú vas al límite. Entonces siempre he pensado que si entreno más que nadie, me alimento mejor que nadie, duermo mis horas y estoy motivado y hago todo perfecto, mi cuerpo va a responder y voy a ganar más que otros, siempre que tengan las mismas capacidades, ¿no? Si tienes mucho y no tienes un mínimo de capacidad física, no vas a poder, tienes que tener algo innato. Bueno, ¿por qué cambia? Porque te das cuenta que según el enfoque que tú des en tu vida a lo que estás viviendo, hay una repercusión. Tanto si es para rendir, cada vez se ve más en deportistas profesionales que utilizan a los psicólogos deportivos. ¿Por qué? Porque tú tienes que salir con tu mayor motivación. ¿Cómo ganas tú en un ring? Con el mismo golpe, tienes la misma pegada, tienes que ir convencido de que eres el mejor. Por eso se utiliza la psicología. Si tú vas con esa mirada del tigre y sé que te voy a ganar, puede que gane o no, pero voy a ir con todo, tanto físico como mental. Por eso a mí me cambió, porque me cambió mi percepción de verlo de forma física pura a después ver el peso que tiene esa parte mental en esa evolución y viendo todos esos casos. Y claro, al final cada año puedo hacer más de 2.000 consultas. No son 2.000 personas diferentes, hay gente que viene luego por otros motivos, pero al final son miles de personas que vienen y el porcentaje de dolencias derivadas de tu parte mental o tu emoción es lo que hablamos al principio, un 35, un 40, que es una barbaridad, es muchísimo. Para cerrar, si pudieses dar un consejo a la audiencia, a todas las personas que nos están escuchando, el que tú quieras, ¿cuál les darías? A ver, yo el consejo que doy es, primero tienes que poner de tu parte
para estar lo mejor posible. Desde cómo duermes, cómo comes, cómo haces ejercicio y cómo te cuidas. Una vez que tenemos salud, movilidad y estás bien, lo que tienes que hacer, que es donde viene la clave, lo más importante, es valorar todo aquello que tú tienes bien. Normalmente tenemos mucho más bien que mal, pero una cosa que tú tengas más, si la potencias, va a estar peor. Entonces, es agradecer y valorar todo lo bueno que tienes. Porque cuando tú tienes lo básico, que es una cama a dormir, una cueva, que es tu casa, una nevera que llegas, abres y tienes para comer, tendrás cosas mejores o peores, pero tienes, y tienes agua, ya tienes los mínimos y tienes salud. Sales a la calle, puedo ir en autobús, cuidado, es un lujo, un autobús es un lujo. Tienes un coche, es otro lujo. ¿Consigues unas buenas zapatillas? Perfecto. Puedes ir a cenar a un restaurante. Pero el consejo es, valora lo más importante, que es tu salud y tu bienestar. Y sobre todo dentro de tu salud, no siendo enfermedades graves, tienes que valorar y saber que de lo que muchas veces te está preocupando no es tan importante. Pero de ahí si acabas yendo a peor en todo. Por tanto, valorar y apreciar. Muy bien, pues muchas gracias, Paco, Gracias a ti, por gracias a estar ti. aquí. Hemos Sí. aprendido muchísimo contigo y a todos los demás. Espero también que hayáis aprendido tanto como nosotros. Ahora ya conocéis el origen del dolor y ya sabéis cómo podemos eliminarlo. Y os esperamos en el siguiente episodio.